quiero reiterar mi gratitud por la invitación, por tener el privilegio de hablar ante ustedes sobre un tema poco conocido, que es cómo fue recibida en Colombia una teoría que impactó en el mundo, que puso en oposición dos formas de pensar en el siglo XIX, que causó polémicas y que hoy en algunos países todavía, donde hay políticas de tipo excesivamente ortodoxo, pues se discute la validez de la teoría, pero en el mundo biológico ya es unánime que es una teoría que no solo cambió la forma de pensar, sino que también dio nacimiento a la biología moderna. Y eso se entiende porque pues, en el siglo XIX había quienes seguían al pie de la letra las enseñanzas de la Biblia dentro de una formación netamente religiosa y quienes lideraban los avances de la ciencia y se oponían a esto, y eso se manejaba no solo en un ámbito de naturalistas, sino en un ámbito general donde la gente se tomaba partido, donde había avances políticos, revolución industrial, pues la gente iba acogiendo más fácil la teoría que donde no lo sabía, y en una época en que la sociedad no gozaba de muchos espectáculos, no había deportes masivos ni eso, pues se divertía tomando partido en las confrontaciones de tipo científico, y eso ocurrió con la teoría de Darwin. El mismo Darwin en su momento tuvo dudas. Él era hijo de un religioso, había tenido una formación religiosa, y antes de partir del viaje del Beagle, que ahora comentaremos, pues era más o menos creacionista. Al terminar el viaje, ya en la mitad del viaje, cuando salían de las Islas Galápagos, era un evolucionista total. Sin embargo, duró varios años madurando la teoría y no se atrevía a darla al público porque sabía lo que se iba a venir encima. Pero cuando vio que Wallace, en un viaje similar, había llegado a conclusiones parecidas, no quiso perder la prioridad de su teoría y se atrevió a publicarla con el ánimo y el estímulo de otros científicos de la época. Y obviamente vino la controversia y el problema porque era una teoría que cambiaba bastante la moda de pensar. Entonces, pues hay unos antecedentes históricos. Nosotros nos vamos a remontar al viaje de Humboldt, porque pues Sudamérica fue determinante en algunos avances de la biología por viajeros que llegaron al continente y les cambió la forma de ver el mundo y la forma de pensar. La medición del arco meridiano pues se hizo en el polo y se hizo en el Ecuador. Hubo una serie de viajeros como la Condamine y demás que fueron escribiendo y dando a conocer un mundo que estaba cerrado porque la corte española, sobre todo durante el mandato de los Austrias, tenía como una muralla y no dejaba que nadie entrara a sus dominios. Entonces estos viajes fueron abriendo campo. Ahora, hay unos precursores del concepto de evolución como Lamarck, como Meckel, y Darwin y Russell son los que se atreven a publicar la teoría ya completamente, y una concepción de la selección natural que surge luego del viaje del Beagle. Ese viaje le fue planteando una serie de inquietudes a Darwin y fue encontrando respuestas a sus preguntas poco a poco, y vio cómo los seres actuales venían de otros seres precedentes que les habían dado origen, y que el factor que definía la evolución de esos seres que estaban cambiando permanentemente en el tiempo era la selección natural. O sea que eso era definitivo, y entonces su teoría va sobre la concepción de la teoría de la selección natural gracias a ese viaje del Beagle que le dio prácticamente la vuelta al mundo. Luego vino la difusión de la teoría y cerramos con la polémica de la recepción en Colombia hacia esos nuevos conceptos, polémica que se dio no en ámbito biológico. Recordemos que estaban haciendo la biología moderna y aquí la biología moderna llegó un poco tarde. Antes estábamos en un periodo de clasificación y nominación,
surge la anatomía comparada, vienen los viajes, va naciendo el concepto de evolución y eso da lugar a una biología moderna que todavía no se tenía en cuenta. Entonces, toda la polémica se va a dar en un ámbito filosófico, religioso y con una componente política muy grande entre liberales, conservadores y tendencias de los dos partidos. Entonces, hay un trasfondo religioso y político muy interesante que vamos a ver. Bueno, entonces decíamos que hay un antecedente en el viaje de Humboldt y Bonpland que sirvió de aliciente a Darwin para hacer su viaje. Este cuadro es una concepción teórica donde están Humboldt y Bonpland con los instrumentos, la selva al fondo, pero es una cosa hechiza, no es de verdad. Ahora, hay dos obras de Darwin que son fundamentales. Una es el viaje de un naturalista alrededor del mundo, donde él cuenta las experiencias y cómo van surgiendo las dudas y cómo va resolviendo sus interrogantes y cómo va concibiendo la teoría. Por ejemplo, cuando llega a las Galápagos, una de las cosas que más le llama la atención es que hay unas iguanas que en vez de vivir en los árboles y comer insectos y fruticos, están comiendo algas y nadan por el agua marina. Y dice, pues estas tienen que tener parientes allá. Y el cuento de los sinsontes o los pinzones y la forma del pico, de acuerdo con lo que comían, eso le fue acabando de responder sus interrogantes, pero antes había estado viendo, al atravesar el extremo sur del continente, cómo había pingüinos, y esos pingüinos, en vez de usar las alas para volar, las usaban para nadar velozmente, y cómo los cóndores bajaban desde arriba de la cordillera a alimentarse al océano y volvían a subir, y había visto los indígenas, y había visto cantidades de fósiles en Argentina y la Patagonia, y había visto ese pariente de los avestruces que era el lemur. Entonces todas esas cosas le fueron planteando interrogantes y preguntas que se fue respondiendo poco a poco. Entonces, eso pues es muy importante en la concepción de la teoría, pero lo llamativo es que Darwin cita a Humboldt al menos 14 veces en el libro y le dedica comentarios como el que está transcrito ahí que dice: puedo añadir que he agotado mis ideas repasando la narración personal de Humboldt, cuyas descripciones rebasan con mucho en mérito a todo cuanto he leído. O sea, para él un estímulo, un verdadero aliciente es haber leído las obras de Humboldt, el Cosmos y demás. Todo eso le llamó la atención y en realidad este comentario es un indicativo de que hubo una influencia muy grande en sus ideas de lo que había visto de Humboldt y que por eso, en buena medida, aceptó la invitación del capitán Fitzroy para ir en esa expedición. Los antecedentes del viaje de Humboldt son bien curiosos. Humboldt es un personaje que se le van dando las cosas sin buscarlas, o buscando otra cosa le surge una mejor. Él había querido ir a explorar los montes Atlas, nunca fue a Marruecos a remontar los montes, iba a ver las pirámides de Egipto y nunca llegó allá. Y quería venir a América, pero para unirse a la expedición del capitán Baudin, que iba a darle la vuelta al mundo en barco. Entonces su meta era ir a la expedición de Baudin y aprovecha que le ha quedado una jugosa herencia que le deja su madre y resuelve gastarse el dinero en ese viaje. Y invita como compañero de viaje a un médico francés, Aimé Bonpland, y emprenden el viaje. Antes del viaje, pues van a Madrid a conseguir los permisos para poder viajar y, oh sorpresa, pero ahí hay una serie de cosas políticas y de otra índole que facilitan las cosas. Carlos IV, que era el monarca en ese momento, lo que hizo un permiso generosísimo, amplísimo, y en eso influyen mucho las gestiones y las intrigas, porque fueron intrigas de un ministro y secretario de Estado que era Mariano Luis de Urquijo y del embajador de Sajonia en España, que era el barón Philip de Forel. Urquijo era homosexual, Humboldt era homosexual, y eso movió la trama para permitirle un permiso a una persona que era alemán. Alemania era rival y a un francés que eran rivales políticos de España, a entrar al territorio y hacer lo que sea de su agrado. Entonces es curioso, Urquijo era protegido de la reina María Luisa y entonces
le dan todos los permisos y si miramos el permiso, es un poco largo, pero ustedes pueden ver que le dan a Humboldt todas las facilidades y a Bonpland lo tratan como una especie de secretario que va ahí de ayudante, ese no importa, no es igual de científico, uno era geólogo, el otro era médico, pero aquí lo importante es el geólogo, que era el barón de Humboldt. Entonces dice que el rey haya resuelto que pase a las Américas y demás posesiones a hacer descubrimientos útiles para el progreso de la ciencia y ordena que le den toda clase de apoyo y le dan permiso de hacer observaciones astronómicas, de recoger muestras minerales, vegetales, animales, de medir lo que quiera, de hacer lo que quiera. Ustedes ven en ese permiso, que es un permiso amplísimo, puede medir altitudes, puede recoger muestras, y las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, porque había un concordato en España que le daba mucho poder al rey sobre la iglesia, que todos le presten apoyo y favor, y por eso Humboldt, que no venía a América sino para ir a Acapulco a unirse a la expedición de Bodán, tiene ese permiso y termina dándole un periplo bien importante a América, porque todo se le va dando por el camino. En un anterior, perdón, nos devolvemos un poquito, aquí tenemos más o menos el resumen del viaje y ustedes ven que llegan a Cumaná, luego van a Cuba después de hacer este recorrido por las bases del Orinoco. En Cuba, como no hay barco, exploran la isla, luego bajan hacia Panamá y una tormenta los echa a la bahía de Cispatá y van a dar a Cartagena. Estando en Cartagena, entonces Pombo los convence de que recorran esto y visiten a Mutis y sigan por aquí, que es más fácil que por Guayaquil. Y luego se quedan 11 meses en Colombia, un año en Ecuador y luego pasan por Perú un poco más rápido, regresan a Guayaquil, hacen el recorrido de México, luego retornan a Cuba, Humboldt va a Boston y demás, y Bonpland se va para España con todo eso que va a dar a la Academia Francesa. Entonces es un viaje extraordinario, pero mire, primero salen de España y una tempestad los lleva a las Islas Canarias. Allí tienen que parar porque se daña el mástil de la nave. Entonces, mientras arreglan el mástil, aprovecha Humboldt y sube al Teide y ve la vegetación del Teide y esto empieza a cambiarle sus ideas de la geografía de las plantas en relación con lo que había visto en los Alpes. Y después los Andes le cambian toda la vida. Las obras más importantes son las plantas equinocciales que hicieron Humboldt y Bonpland que le dedicaron a Mutis, nuevos géneros y especies de plantas que hicieron con Segismund Kunth y el ensayo de geografía de las plantas, que es obra de Humboldt y que cambió la biogeografía del mundo. Eso fue lo que tuvo a su alcance Darwin y que le llamó tanto la atención. Aquí vemos algunos apuntes manuscritos de Humboldt sobre peces, la carátula de la memoria sobre la isla de Cuba, la memoria histórico-política, que es muy importante. Bueno, todas esas obras y lo más sobresaliente desde el punto de vista biológico, que es el concepto de geografía de las plantas, que coincide un poco con el concepto de la nivelación de las plantas que tenía Caldas. Ambos se mostraron manuscritos. Incluso este mapa que vemos arriba se lo dio Humboldt a Caldas para que se lo trajera a Mutis y por eso está en la Biblioteca Nacional de Bogotá. Y esta es una copia del mismo trabajo ya sacado en limpio, como fue publicado. Un concepto que ambos descubrieron, que era lógico que lo descubrieran como personas inteligentes y buenos observadores que eran, y era que en el trópico, a diferencia de la zona templada, las plantas se organizaban de acuerdo con la altitud y no con estaciones, porque aquí no había estaciones. Entonces, la altitud era la que nivelaba las plantas o la que definía la geografía de las plantas. Eso fue un concepto que, independientemente, Caldas por un lado y Humboldt por otro lo descubrieron, pues Humboldt lo publicó y lo dio a conocer y se acredita a él ese concepto. Aquí tenemos otros pues uno de los dibujos con que salieron las memorias de Humboldt, un pliego de herbario de Humboldt, otro dibujo de otro pescado, la lámina de la Muticia grandiflora que encontraron en la biblioteca, en la cordillera central cuando iban atravesando los Andes del Quindío, y un pliego de herbario de Humboldt recolectado en Turbaco de una verbecina que allí se llama cerbatana. Entonces, ese trabajo de Humboldt, Bonpland y luego con la ayuda de Kuhn, que es este caballero que está acá, pues fue
fundamental y cambió la historia del mundo. Y entonces, en realidad, esto que vemos aquí es la carátula de uno de los tomos de los nuevos géneros, es una obra magistral, la que hizo Kuhn. No la iba a hacer él, lo iba a ir a hacer Willdenow. Willdenow se murió y este era un discípulo. Willdenow le dijo, ¿usted es capaz de hacerlo? Dijo, yo lo hago. Y se encerró como 9 años con un estéreo, le puso un soporte para poder tener las manos libres, hizo una especie de estereoscopio con unas lupas y se dedicó a hacer disecciones y dibujos para hacer esa obra, donde se dieron a conocer muchísimas especies nuevas del mundo. Describió numerosísimas especies de muchos géneros que están citados como HBK o como Kuhn simplemente. Pero como el personaje hoy no es Kuhn ni Humboldt, que aquí lo vemos ya representado en su vejez, sino Darwin, vamos a pasar rápidamente a Darwin, pero hay indudablemente un influjo que tuvo Darwin en las lecturas de Humboldt. Pues los antecedentes de la teoría hay que tener en cuenta que las primeras ideas sobre evolución fueron propuestas hacia 1802 y hacia 1809 por Jean-Baptiste Lamarck, que había una tendencia al aumento del tamaño, del uso y agrandamiento de los órganos, según él. En 1821 Meckel hablaba de la embriogénesis, un concepto que luego Bombaer fue modificando. Durante el estado embrionario se iban repitiendo todos los espacios de la evolución, más o menos eran los estadios que se iban a repetir, y hacia 1858, pues por fin se hace pública la teoría de la selección natural con base en los trabajos de Darwin y también un poco de Wallace. Lyell y Hooker fueron quienes animaron a Darwin a publicar. Si usted no publica esto, pierde su prioridad. Y el objeto es plantear teorías, ese es el método científico, no tenga más susto y lo que se venga, y lo convencieron. Y el darwinismo fue atacado por los científicos que durante muchos años en los sectores retardatarios y fundamentalistas ridiculizaron esos conceptos. O sea, hubo mucha caricatura, mucha cosa, mucho escrito contra Darwin y falsearon la teoría. No es que Darwin dice que el hombre viene del mico y él es más mico y tal, bueno, todas esas cosas que ustedes saben. Ahora, es curioso, mientras Darwin maduraba sus conceptos y trataba de aclararlos y le daba coherencia a su teoría, en forma independiente y simultánea o coetánea, Alfred Russel Wallace, que había hecho otro viaje muy interesante por Oceanía, había llegado a conclusiones muy parecidas a través del estudio de la fauna y de la flora del archipiélago malayo. Entonces, cuando Wallace llegó a Londres y dijo, mire, yo tengo esta teoría y tal, dijo, pues es lo mismo que tiene Darwin, entonces pónganse de acuerdo, discutan. Y entonces Darwin, ahí sí se apuró y publicó su teoría, pero Wallace sostenía con mucha energía y mucha claridad sus puntos de vista, pero desde un comienzo, curiosamente, Darwin fue más conocido que Wallace. Wallace fue más de malas. Entonces Darwin llega y propone su teoría, y es la teoría indudablemente que más ha influido a lo largo del siglo XIX en cuanto al pensamiento a nivel mundial. No fue concebida totalmente por Darwin, hay que hacer justicia, pero Darwin es el que concreta los planteamientos sobre el origen de las especies a través de la selección natural y él fue quien convenció al mundo que había una evolución biológica y que eso era un hecho basado en observaciones cuidadosas, meticulosas, repetidas, que él había hecho a lo largo de su viaje y que Wallace había llegado a conclusiones similares estudiando otra parte del mundo. Los 1.200 ejemplares de la primera edición del libro de Darwin sobre el origen de las especies, que es un libro árido, denso, difícil de leer, se agotaron rapidísimo. Y después de eso hay miles de ediciones donde se ha vuelto a exponer la obra de Darwin, la teoría, y sigue despertando polémica y muchas veces prestándose a interpretaciones un poco raras. Decíamos que al momento de embarcarse en este viaje en el Beagle, Darwin más o menos era un creacionista convencido y no había discutido el relato bíblico, así no fueran días de 24 horas, sino periodos de tiempo, pues él tenía sus dudas y era un observador metódico y científico, y entonces, en la medida en que fue viendo, después de este viaje,
y este dibujo lo hizo Darwin, el del barco, está publicado en sus obras. Hizo un viaje interesantísimo. Ven ustedes, la línea roja corresponde al viaje de Darwin. Salen desde Inglaterra, llegan a la costa de Brasil, allí empiezan a explorar la selva tropical, luego bajan hasta Argentina. Hay un trayecto que Darwin lo hace caminando, viendo fósiles, recolectando plantas, recolectando animales, mirando y respondiendo sus interrogantes. Dan la vuelta por Cabo de Hornos, vuelven a subir remontando la costa de Chile, y la parte más interesante y donde se acaban de despejar las dudas es las Islas Galápagos, un archipiélago suficientemente separado del continente, donde el aislamiento de cada isla había dado lugar a una fauna y una flora propios, muy distintos. Entonces, comparando la flora y la fauna de esas islas de origen volcánico, pues se podía ver que había habido una evolución y que no eran iguales todas las islas, y que no podían ser creadas el mismo día dentro de un esquema de creación divina. Entonces, ya lo que se ve al resto del viaje, cuando ya van y completan la vuelta al mundo, es reiterar lo que ya ha deducido en las Galápagos. O sea que las Islas Galápagos fueron determinantes en el viaje del Beagle. Pero desde que comienzan a recorrer Sudamérica y a ortear desde Pernambuco hasta la Patagonia, y sobre todo en la Tierra del Fuego, el contacto con los indígenas de la Tierra del Fuego fue muy importante, y la fauna y los fósiles que había allí. Y luego, al remontar y subir a las Galápagos, pues allí ya les despejó completamente todo, como ya dijimos. Bueno, entonces, ya es la parte de Sudamérica, que es la más interesante. Desde Bahía Blanca hasta Buenos Aires se fue por tierra recolectando muestras, y ahí encontró montones de fósiles, que en esa época no los consideraban fósiles en el sentido que les damos hoy, sino rarezas de la naturaleza. Eran curiosidades donde había piedras con formas de animales o que se parecían a las plantas, pero no asociaban que eran especies que habían vivido en épocas remotas. Y luego fueron a las Islas Malvinas, cruzan el Cabo de Hornos, suben por Chile y Perú y rematan en las Galápagos, que es lo más interesante de ahí. Entonces, el principal problema en este momento para Darwin era encontrar una manera de explicar la diversidad de los seres vivos, tanto de los que había en la actualidad, que era lo que estaban viendo, y de lo que había en ejemplares guardados en los museos, sino de aquellos que habían habitado en el pasado y que se podían haber extinguido, pero que tenían que haber dejado una descendencia porque tenían un testimonio fósil. Entonces decían, estas plantas vivieron, tuvieron que vivir como cualquier especie ahora y quedaron grabadas en la piedra, pero pues... Y la vista de los patagones también impresionó mucho a Darwin. Entonces, con esas inquietudes en su mente, tenía que entender cuál era el mecanismo de la selección natural. Y llegó a la conclusión que en ese mecanismo, que era aleatorio, el azar era el que jugaba un papel decisivo, porque era un juez, que era el medio ambiente, que escogía las características positivas o negativas para que una especie evolucionara en ese determinado medio ambiente. Entonces, este dibujito que lo vimos en la película que anuncia la exposición es un dendrograma, un árbol filogenético muy incipiente, hecho de puño y letra por Darwin, que estaba trabajando en la concepción de su teoría. Decíamos que las Islas Galápagos fueron importantísimas. Ese archipiélago lleno de islas volcánicas con fauna y flora distinta en cada isla, para él fue como el ábrete sésamo, lo que le aclaró sus problemas. Y ya habíamos mencionado las iguanas marinas. Allí fue donde se fue modificando su forma de pensar y donde de verdad empezó a comprender el mundo viviente. Y dentro de esos factores que le ayudaron a entender fue el encontrar endemismos, plantas que solo existían o animales que solo existían en un sitio determinado y que habían evolucionado allí de acuerdo con el medio ambiente de ese sitio determinado. Entonces, en esto las Galápagos fueron fundamentales. Fue para él una experiencia inigualable, y fuera de eso, por esa época después leyó el ensayo sobre la población de Thomas Malthus. Malthus había demostrado que un conglomerado crece en progresión geométrica, o una población va creciendo en progresión geométrica, hasta que aparece un factor limitante que empieza a disminuir el crecimiento.
Y a Darwin le quedó sonando eso y lo asoció con lo que había observado en las islas. Entonces la obra de Malthus sobre el ensayo de las poblaciones influyó mucho en la concepción de la teoría, que fue la que en últimas le dio reconocimiento universal a Darwin. Él dedujo que había patrones de distribución geográfica y que esos patrones en buena parte dependían de la locomoción, o sea, si las especies no se podían desplazar, las especies animales, o las vegetales dependían del viento, de insectos para propagarse, eso es la locomoción o la dispersión no obraban si había barreras que las impedían. Entonces, surge el concepto de barrera, que puede ser barrera geográfica, barrera teológica, barrera genética, etc. Todas esas barreras que impiden el intercambio genético. La genética no se había desarrollado, pero él ya entendía que había factores hereditarios que eran fundamentales, pero que ese bagaje genético no iba a tener éxito, ser exitoso en la naturaleza aquel que se podía reproducir y tener una progenie. El que no tenía descendencia era un fracaso dentro de la evolución, porque no había aportado nada al conglomerado general. Entonces, las barreras que aislaban las poblaciones eran las que determinaban la diversidad y iban dando origen a las especies. Las aves ayudaban a dispersar semillas, había aves que se alimentaban de cierto tipo de semillas, se adaptaban a ese ambiente, y es célebre el análisis que hizo él de los picos de los sinsontes que habitaban las distintas islas. Aquí está resumido allá, perdón, me equivoqué botón. De acuerdo con las islas variaba la forma del pico, y estos son dibujos de la descripción original de esto, y entonces ahí es uno de los argumentos que da a favor de su teoría. Las especies fuera de eso tenían un lugar de origen, y a partir de ese lugar era que se iban a dispersar o se iban a propagar hacia otros lugares, y se podían extinguir si había excesiva competencia con sus congéneres, y eso era más importante, la competencia, que cualquier cambio climático, porque se podían adaptar muy bien al clima, a veces a la sequía y tal, pero tenían que competir con congéneres por comida, por pareja, o las plantas tenían que vencer barreras estacionales, otro tipo de barreras, y eso era lo que definía el origen de las especies. Entonces, llegó a una conclusión que hoy para nosotros es muy elemental, pero que en su momento era complicada, que era que las poblaciones actuales descendían de especies ancestrales que las habían precedido y les habían legado atributos. ¿Qué eran los atributos? Pues los genes. El genoma era lo que estaban heredándose. Entonces, unas especies que quedaban aisladas, donde el intercambio genético quedaba reducido a los congéneres que vivían en ese conglomerado, porque había barreras que los impedían comunicarse con otras, no tenían posibilidad de intercambiar genes sino entre ellas, y entonces iban cogiendo un patrón determinado que con el tiempo la separaba de otra población un poco aislada. Entonces ese aislamiento resultaba determinante para fijar los nuevos atributos, o sea, para fijar los caracteres genéticos. Eso pues era un cambio revolucionario, una ruptura conceptual entre lo que era la biología en ese momento, que era una simple ciencia descriptiva y clasificadora. Se clasificaban plantas, se describían, se hacían sistemas para ordenarlas, pero no se estudiaba el comportamiento, no se estudiaban las relaciones, o sea, no habían nacido conceptos como ecología, fitogeografía, genética, la misma biología moderna no había salido. Y esa concepción de la naturaleza se reemplazó por, entonces ya no se creía que era un creador benévolo, que era la causa y origen de todas las cosas, sino que el mundo estaba en una evolución permanente y estaba cambiando, y entonces ese era un rompimiento conceptual entre dos cosas, una teoría revolucionaria que cimbroneaba conceptos que venían arraigados desde el medioevo y de antes de la creación del mundo y tal. Entonces, pues esto hizo que hubiera choque entre los partidarios de un concepto y los partidarios de otro, y muchos grupos religiosos se opusieron porque lo consideraban una afrenta en contra del texto bíblico. Entonces, no fue bien recibida la teoría,
generó rechazo, se prestó para malas interpretaciones, hubo burlas, hubo maledicencias, pero poco a poco se fue imponiendo en el medio científico. O sea, los científicos entendían que esto daba explicación a muchas cosas y que los textos bíblicos tenían contradicciones, que era un lenguaje simbólico, que era una obra escrita por muchas plumas y que no podía ser tomada como un texto científico, y que la religión era una cosa y la ciencia era otra. Entonces eso es un cambio brusco para la concepción de la gente y poco a poco se va abriendo paso la teoría. Por ejemplo, en Francia, científicos como Saint-Hilaire defendían la interpretación acorde con los argumentos filosóficos y teológicos, y entonces él decía, no, hay que respetar la Biblia, hay que respetar la concepción divina, tal. En cambio, otros tipos como Spencer, Naudin, Cuvier defendían la estructura orgánica derivada de las necesidades y adaptaciones del medio ambiente. O sea, decían, mire, los organismos indudablemente tienen otra forma de vivir y no pueden ser todos creados el mismo día, etcétera, etcétera. Entonces, esas interpretaciones de la teoría de Darwin sobre la selección natural acababan un poco esa polémica entre unos y otros y iban dando una interpretación lógica a las preguntas que todos tenían. El mundo estaba evolucionando, la filosofía estaba cambiando, la política estaba cambiando, había una apertura comercial, la democracia estaba imperando en muchos países, venía una revolución industrial y todo eso pues ya daba una forma de pensar nueva y más acorde con lo que se estaba planteando en esta teoría. Entonces era un nuevo orden de principios para entender la naturaleza diferente de la visión teológica tradicional, y entonces aquí ya se aceptaban una serie de cosas, pero al mismo tiempo se pisaban una serie de callos. Ahora, lo cierto es que con Darwin o sin Darwin, los naturalistas en ese momento, en la segunda mitad del siglo XIX, trataban de reducir el mundo a un orden comprensible, porque no había una comprensión total de la naturaleza. Y gracias a la teoría, esa nueva concepción sobre los seres vivos y el medio ambiente y las interacciones que se presentaban entre los seres vivos y su medio y las barreras que obraban y hacían que la selección natural operara, fue lo que permitió cambiar la concepción. Entonces, dentro del mundo biológico, ya no es solo recolectar especímenes en distintas partes y guardarlos en los museos clasificados, sino tratar de entender su ambiente, sus relaciones con el individuo, con los congéneros, la distribución geográfica, las relaciones ecológicas y evolutivas, y así fue como en últimas nació la biología moderna gracias a eso. Pero el escarnio, pues la burla generadas por la teoría se reflejaban en caricaturas como las dos que estamos viendo y muchísimas más. Aquí tenemos otras sobre la teoría de Darwin, incluida una de Homero Simpson ya muy reciente, haciendo guasa sobre este problema de la teoría de la evolución. Entonces siempre a Darwin, aprovechando su figura y su barba, lo asociaron con los micos y siempre aparecieron micos en la cuenta de que el hombre venía del mono, y esa era una manera de satanizar la teoría. Llegamos ya entonces, como esa teoría que removió el mundo y cimbroneó a Europa y que tuvo partidarios en Francia y en Inglaterra, y que si se originó en Inglaterra primero se asimiló en Francia y se demoró de ser asimilada en Inglaterra. ¿Cómo llega a Colombia? Una Colombia del siglo XIX plagada de conflictos militares, políticos, de cambios constitucionales, de cambios del nombre del país. 5 años éramos República Granadina, después éramos República de Colombia, después Confederación Granadina. Ni siquiera eso, se cambiaba de constitución y de nombre del país como mudarse de ropa. Viene un periodo de estabilidad después de todas esas guerras con la Constitución del año 86, que fue una constitución bastante de derecha, redactada por el señor Caro, por Miguel Antonio Caro. Y Caro es una de las personas que más se va a involucrar en la polémica sobre la teoría de Darwin. Yo, después de analizar todo lo que he encontrado al respecto, llegué a la conclusión de que nunca quienes tanto se ocuparon de la teoría la entendieron. Y no la entendieron porque fueran torpes, no.
porque los conceptos estaban naciendo, la biología moderna se estaba gestando y aquí la biología llegó tarde. Entonces se recibe es como una teoría filosófico-religiosa y entonces los partidarios de los cambios y los radicales se van por un lado y los conservadores se van por otro. Y unos siguen acatando las decisiones del clero, cuando en una época en que los obispos se metían abiertamente en política, aprovechando el concordato y estas cosas, y ordenaban qué se podía creer y qué no se debía creer, qué se podía estudiar y qué no. Entonces, hay dos grupos que discuten la teoría, pero siempre la discuten en un ámbito filosófico, teológico, religioso y político, nunca en un sentido biológico. Entonces, en ese convulsionado siglo XIX, pues Caro es uno de los que más se mete en el problema. Y hay un texto célebre que escribe Caro que se llama El darwinismo y las misiones. Allí hay muchísimos comentarios, prácticamente todos en contra de Jorge Isaacs. Jorge Isaacs, pues lo conocemos como poeta, novelista, autor de La María y de sonetos bellísimos, pero Isaacs fue viajero, fue político, estuvo en las minas del Cerrejón de Carbón, exploró la Sierra Nevada, tomó apuntes etnológicos, dialogó con los grandes mamos de la sierra. Infortunadamente en esa época no había ni filmadora ni grabadora, entonces los testimonios son los que buenamente logró tomar. Pero en un texto de Isaacs, en un informe oficial sobre el viaje a La Guajira, habla de las pictografías que vio en las rocas hechas por los mamos. Y se refiere a una figura que es la número 12 y dice: para nosotros los darwinistas se podría interpretar como mitad hombre, mitad bestia, no sé qué. Es un comentario menor dentro de un texto, de un informe oficial sobre una comisión de varios meses a La Guajira y el Magdalena y la Sierra Nevada. El señor Caro, que era un lector infatigable, le hizo una radiografía al informe y encontró esa frase: nosotros los darwinistas. Entonces se viene con toda la furia de su pluma, que no era poca. A veces parece que usara vitriolo y no tinta en sus escritos. Y hace unos comentarios críticos tremendos en contra de Isaacs. Hay que tener en cuenta que Isaacs había sido secretario de esa comisión científica al Magdalena, pero ahí dice él, lo primero que dice es un aventurero embaucador. Isaacs había estado 6 meses trabajando allá seriamente tomando datos sobre las tribus indígenas del Magdalena y, pues, como era su deber, publicó en el Diario Oficial en 1882 y luego en el año 84 reeditó el informe que apareció en los Anales de Instrucción Pública, o sea, un periódico oficial sobre educación. Y allí aparece la gramática, el catecismo y el vocabulario de la lengua guajira de Isaacs. Y esto ofende tremendamente a Caro, ese tipo embaucador. Y entonces allí dice Caro lo siguiente, que ustedes lo ven aquí en el texto amarillo, dice: sin erigirnos en críticos científicos, vamos a hacer sobre estas publicaciones breves observaciones inspiradas en la justicia, el cien cesante tratande, porque la obra del señor Isaacs es un trabajo curioso, pero en ningún modo científico. Ahí empieza. Allí califica al autor de simple pedante compilador de rasgos poéticos plasmados en largas transcripciones de comentarios y citas y observaciones personales. O sea, ya empieza a decir: ese tipo es un bárbaro. Pero más adelante dice este párrafo, y esa es la famosa figura número 12, la que está allá, que fue donde dijo: para nosotros darwinistas eso parece un mico, pero tiene un rasgo humano. Bueno. Dice: tolerándolo a mis lectores más susceptibles, esto lo dice Caro, los partidarios de la teoría darwinista podrían... no, esto es lo que dice Isaacs, perdón. Tolerándolo a mis lectores muy susceptibles, él dice, bueno, de pronto algunos se molestan, los partidarios de la teoría darwinista podríamos suponer que la figura número 12, mitad simia y de rostro muy raro, es representación de la forma que tuvo el animal, temible como se ve, que precedió al hombre en la escala del perfeccionamiento. Eso es lo que dice Isaacs en el informe. Eso ofende tremendamente a Caro, pero lo ofende no por lo que diga, sino porque Isaacs había sido
conservador y se había pasado a liberal y había combatido en el combate de los chancos contra las fuerzas conservadoras y había sido embajador de los liberales, entonces eso es lo que le está cobrando. Entonces dice, es deplorable ver a un verdadero poeta convertido por arte de magia como los compañeros de Ulises en discípulo de Darwin, discípulo de aquellos que imitan al más feo maestro por espíritu de remedio, por aquellos que precisaron la teoría transformista estableciendo una obligada genealogía que nos hace descender no de una forma primitiva, sino del simio, como lo llamó el señor Isaacs, o sea, del mono. Eso es uno de los primeros comentarios. Y además, más adelante dice, ya vemos que poeta y materialista y darwinista son términos contradictorios. Dice, un poeta no puede ser darwinista, eso es una barbaridad. Y luego dice, en otro párrafo, no se puede negar que los remedadores de Darwin, por su inclinación a la imitación grotesca, tienen ciertas afinidades con su presunto abolengo. O sea, estos vienen del mico. Afinidades decimos, y nada más como lo podemos cualesquiera hombre tener con las imágenes de virtudes y vicios repartidas en la naturaleza animal. Pues por lo demás no admitimos para ningún racional, incluso los darwinianos, la miserable alcurnia que aquellos tan escasos sentimientos nobiliarios se atribuyen. O sea, estos dice, se enorgullecen de ser descendientes de un mico, pero eso no es aceptable. Y sigue haciendo observación, dice, la teoría transformista de Darwin no es nueva, precedióle el francés Lamarck, y el origen atómico y la generación espontánea a base de teoría se remontan a Lucrecio y Epicuro. Y en otro comentario dice, si Darwin hubiera sido filósofo, habría colocado, como muchos filósofos, en la mente creadora aquella unidad y simplicidad de ideas que no alcanzó a ver sino en el imaginario tipos reales de la naturaleza. Negándolo la unidad de la familia humana, fue a buscar una unidad más general con tipos más groseros, originarios del átomo. Lo que no quisiera mirar a Dios van a parar al Dios nada. Bueno, y así siguen en comentarios. Y más tarde dice que el autor de la María es un comerciante voluble que de periodista y político conservador mutó al radicalismo para llegar a ser cónsul en Chile y que de empresario agrícola fracasado pasó a militar y a revolucionario para convertirse finalmente en explorador y contratista de las carboneras de La Guajira. O sea, fue a hacer una prospección del Cerrejón y dice las carboneras, pues lo dice como en el... Dice, hay que olvidar que Isaacs había sido partícipe de la contienda del año 75, había estado en el combate de los chancos, que fue muy nombrado en la época, y había atacado a varios clérigos que se metían en política. En el fondo, lo que le molestaba al señor Caro era una visión moderna del origen del hombre que molestaba las bases de la ortodoxia religiosa que él practicaba y que planteaba una serie de nuevos conceptos que él consideraba peligrosos. Él pensaba que era mejor un orden, una sociedad muy ordenada, y al final el comentario más feo tal vez es este. Fíjense ustedes, es insultante. No. Isaac es hijo de un judío converso y tiene mucho de tornadizo. Ha sido realmente un hombre desgraciado por su culpa y su mal carácter. En 1868 era conservador, sus partidarios lo enviaron al Congreso, entonces escribió María, que yo ayudé a corregir en pruebas, y eso es verdad, él ayudó porque trabajaba en una editorial a corregir las pruebas de la primera edición de María. Y sus primeras poesías. De la noche a la mañana se hizo liberal y masón, y desde entonces se esterilizó por completo su entendimiento. Sin motivo alguno declaró enemigo de la iglesia y hace gala de darwinista. Entonces eso nunca se lo perdonó. Y en un momento dado Isaac estaba muy mal económicamente y trataron de que México lo nombrara cónsul en Colombia, como había hecho Colombia con Rubén Darío en Nicaragua, para que le ayudara a un ingreso. Y entonces él le escribió a un amigo en México y le dijo, no nombren ese tipo, mire, es darwinista, masón, y hijo de un judío, entonces ni de vainas. Y no lo dejó nombrar. No nos podemos quedar en el señor Caro, pero otra persona que entró muy fuerte a esta polémica fue Monseñor Juan Buenaventura Ortiz, que era obispo de Popayán. Él estuvo en la diócesis de Popayán entre el año 88 y el 94, y en todos sus escritos, que escribía bastante, se dedicó a contradecir a Darwin, y le dedicó 3 artículos que recogen unos escritos de un cura
español de origen italiano, que era el abate Moigno. Y el abate Moigno había planteado que los textos de los libros sagrados estaban acomodados al sentir de las gentes y no al rigor de una verdad científica, y que eso un abate dijera eso era gravísimo. Y entonces, Monseñor Ortiz, en los periódicos de Popayán, sobre todo, se dedica a contradecir al abate Moigno, y hay textos como el que está aquí en amarillo a la izquierda del telón, que dice que los sabios han puesto de frente esa noción, creación del hombre, varias teorías en las cuales el hombre actual proviene no del primer hombre creado por Dios, sino del mono, ya por la variación lenta e indefinida de las especies, como quieren Lamarck, ya por la vía de la evolución, o Huxley, ya por la selección, como imagina Darwin, la teoría de este último que ha adquirido mayor celebridad, y su libro El origen de las especies, etc. Dice que eso está en manos de mucha gente que no lo entiende y que hay que refutarlo a como dé lugar, porque va en contra de la verdad. Y Monseñor Ortiz, que aquí lo vemos a la derecha, su efigie, pues refuta a Darwin con argumentos que se centran en estos dos párrafos. Uno dice: todo ser vivo se reproduce en otro de su misma especie, y aunque las especies se extingan por carácter fisiológico, no pueden sufrir ningún tránsito a otras, como Darwin supone. O sea, no hay evolución. Uno nace de otro, pero somos todos iguales en cada especie y nada de evolución. Y luego dice, refiriéndose a los fósiles y al carbón, dice: los restos antiguos hallados en las entrañas de la Tierra de especies extintas análogas a las actuales son de las mismas que hoy habitan la Tierra, y las especies superiores han coexistido con las inferiores desde el principio de todos los tiempos. O sea, él lo ve desde un punto de vista filosófico y que contradice los textos bíblicos, y eso es lo que molesta a Monseñor Ortiz. Entonces, por eso contradice tremendo. Y luego aparece un libro que un señor, Rogelio Hérquez Ibarreta, español, aragonés, él era anticlerical, ateo, bueno, libre pensador, y terminó suicidándose, pero tenía mucho dinero. Y publicó un libro que lo repartió entre los campesinos de Aragón, para que la gente que supiera leer se lo leyera a los otros, sobre la evolución. Yo creo que lo hizo por contrariar y molestar a los curas de la época, pero tenía bases, y el señor Ibarreta había leído muchísimo, y los libros son serios, pero el libro él no lo vendía, lo regalaba, y eso molesta. Y entonces, como iba destinado a los campesinos y las gentes pobres, que eran las que menos acceso a la literatura tenían, él dice, claro, lo hace es para engañar a los más ignorantes y a los que no han tenido oportunidad de leer. Entonces, para él, Ibarreta da al transformismo por verdad averiguada y demostrable. Dice: al enseñar cómo en el curso de muchos millares de siglos la simple evolución de la materia fue perfeccionando los frutos de esa misma materia hasta hacerla producir el hombre, una simple máquina de pensar formada, como todo lo demás, en virtud de una ley sin autor, y asegurando que fue Dios quien mencionó que las plantas se convirtieron en animales y los animales en hombre. Y termina diciendo: el cambio de unas especies en otras por lo que llaman selección natural es una pura fábula que tenemos el derecho de llamar tal mientras no se den en ella otras pruebas que algunos hechos aislados y simplemente mal estudiados. Mientras estas pruebas no se parezcan, la fijeza de las especies será una verdad científica. Él dice: las especies son inmutables, son fijas, no cambian, entonces la evolución no tiene lugar. Aquí está el retrato de Ibarreta y la tumba de Ibarreta. Y para el obispo de Popayán, Ibarreta se equivocaba al plantear que el carbón de piedra procedía de vegetales calcinados por la conmoción volcánica, y que había algunas razas de animales extinguidas, y que eso probaba que el hombre descendía de las bestias. Dice: el único mérito que le acredita el de exponer con más claridad argumentos que otros filosofadores de su escuela, como Tracy, Darwin, Lamarck, Spencer, no han logrado. Dice: mire, este por lo menos escribe claro, pero escribe barbaridades. Entonces, eso es más o menos lo que dice Monseñor Ortiz. Y llegamos ya a la lid poética. Hay este soneto, perdón, este poema que hizo Rafael Núñez, que fue buen político, humanista, presidente varias veces y autor de la letra del himno nacional, que tampoco es lo más afortunado. Pero aquí, este larguísimo poema, que no lo vamos a leer todo, pero ustedes pueden ir mirando ahí, lo que plantea Núñez ahí
es que Pasteur es un científico acertado, un verdadero científico, porque había una polémica en París y Pasteur había estado al lado, había hecho todo ser vivo proviene de otro ser vivo porque no hay generación espontánea, hizo el célebre experimento con la botella sellada y presentó una conferencia muy docta en la Academia Francesa, pero pues había otros que planteaban otras cosas. Entonces aquí llegan las noticias un poco tarde y dice, Darwin está totalmente equivocado, Pasteur sí está en lo cierto, Franklin hizo tal cosa. Entonces hace un poema larguísimo, lleno de metáforas, donde en un momento dado, y se titula Darwin, creo que en la parte que está al otro lado dice, pobre sabio, más grande me parece que la tuya la ciencia de Pasteur. Eso recoge todo el sentido de lo que quiso decir Núñez, diciendo, mire, este tipo está equivocado. Y sabemos que Núñez era un político que aunque en su juventud había tenido ideas liberales, era ultraconservador y es con Caro padre de la Constitución del 86. Entonces todo hay que ponerlo en un contexto político. Pero entonces hay, en ese larguísimo poema trata de contradecir a Darwin y decir que el que sí estaba en lo cierto y que iba por donde debía ir la ciencia era Pasteur. Luego hay un poema muy bueno que contrasta con el de Núñez, que es un soneto laudatorio de Emilio Antonio Escobar, que era uno de los poetas de lo que se llamó la Lira Nueva. Y él en 1883 publicó este poema que se llama A Carlos Darwin, y ustedes lo ven, es cortico, lo podemos leer, dice, gigante de la ciencia redentora, atleta del humano pensamiento, oh Darwin, tú con robusto aliento del hombre escribiste la primera hora. Ya el Adán mitológico no llora, del paraíso el triste alejamiento, y fuerte el hombre de verdad sediento mira el Edén en el futuro ahora. Nuevo Moisés, tu génesis bendito, es de una ley revelación sagrada que sus obras sin fin natura ha escrito. Rueda en el polvo la religión mito, el religioso mito. El progreso es el fin de la jornada del domo impatible el infinito. Entonces, es un soneto claramente a favor de Darwin y en contra de lo que había dicho Núñez. Aquí vemos ya a Darwin consagrado en una estatua de mármol, como está en el Museo de Historia Natural en Londres, en la calle Cromwell. Ya nadie discute la validez de la teoría. La teoría de la evolución ya no escandaliza, sino a mojigatos en algunos sectores, pero nadie en el ámbito biológico la va a discutir. Sabemos que existe una selección natural, que hay barreras y que el mundo va evolucionando. Pero para mí el homenaje más bonito, y con esto termino, es que además del reconocimiento universal dentro del ámbito científico, hay un homenaje permanente a la memoria de Darwin en los billetes de 10 libras de Inglaterra, donde está la efigie de Darwin junto con un colibrí en el anverso del billete, exactamente, no en el resto, en el anverso. Entonces, para mí este es el homenaje más grande, porque ya que esté en manos de todo el mundo, que llegue un billete de 10 libras a su poder, pues ahí ve a Darwin, y eso es un homenaje permanente, porque no todos van al museo a ver la estatua, ni todos tienen el interés de leer. Entonces, muchas gracias. Ahí tenemos un grabado famoso donde lo que quiero decir es que el mundo evoluciona en cualquier dirección y que estamos cambiando permanentemente y el mundo viene cambiando desde su origen. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haber dado mucha lata y que esto les haya creado una serie de inquietudes y aclarado conceptos. Gracias.